Hola, buenas noches, como todos los domingos desde casa. Pero primero que nada queremos hacer un saludo muy especial, porque hoy es un día especial. Hoy es el Día del Padre y saludamos a todos los padres con un fuerte abrazo. Así es, muy buenas noches y que hayan tenido un día bendecido para todos los papás, para todos los amigos que nos siguen en las redes y para todos los papás de la gran familia de la Gran Comisión, del Centro Ministerial. Y bueno, vamos a comenzar en esta hora con la palabra del Señor. ¿Le parece, pastor? Oh, sí, una historia Amén. Preciosa. Que no te la podés perder. Debes grabarla en tu corazón. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¡Qué precioso! ¿Dónde está vuestra fe? Hoy es una palabra de fe para tu vida, porque realmente creemos que Dios está hablando de mucha fe y muchas fuerzas y muchas esperanzas en este tiempo. Precioso. Amén, así es. Bien, yo lo he titulado La Tempestad. ¿Cuántas veces hemos tenido una tempestad en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares? La tempestad no hace falta que sea de vientos y de agua, sino una tempestad también trágica en la salud y en las cosas que vivimos a diario. Y hemos dividido un poco esta palabra para poder hacerla más clara en unos puntos. Vamos al punto número 1. Pasamos al otro lado, dice, del lago. Ese es el primer paso. El primer punto, sí. Sí, pasar al otro lado. Cuando habla de eso, yo creo que realmente está diciendo, estoy cansado. Acuérdense en que él venía todos los días, con las multitudes que lo seguían, venía enseñando junto a sus discípulos, enseñándole a las multitudes y a la vez haciendo milagros. Así que no había mucho para descansar. No. Tanto Jesús como sus discípulos, yo creo que estarían cansados, porque mucha gente le preguntaría, mire, me pasa esto, me pasó aquello, y traemos a un enfermo, traemos al otro. La multitud que muchas veces vienen y empiezan a mirar y a apretar, ahora han sido momentos de mucho cansancio para que él le dijera a sus discípulos: pasemos al otro lado. Estaba agotado, agobiado. Agobiado su cuerpo, ¿no? Su cuerpo físico, porque eso también nos da a pensar de la humanidad de Jesús, o sea que era el ser especial, el Hijo de Dios, pero en ese momento era humano y él también tenía cansancio y también se había, no cansado de la gente, sino cansado su cuerpo físico y necesitaba un descanso. Por eso le tiene que haber dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y tiene que haber sido en ese tiempo de navegación y todo, un tiempo de refrigerio. Bien, vamos al punto número 2. Se levantó una gran tempestad de viento y agua. ¡Wow! Yo creo que sabía que la tempestad se iba a levantar y que el viento se iba a levantar y las olas se iban a levantar. Cuando habla esto me gusta porque habla de la tempestad y habla de la fe de sus discípulos arriba de la barca, ¿no? Pero más que nada es la fe que Dios quería a través de su Hijo amado poner en sus discípulos por las cosas que iban a venir adelante, más adelante en la vida de ellos. Jesús necesitaba ayudarlos a crear esa fe interna fuerte para poder soportar lo que después les iba a venir. Como a veces nosotros pasamos por tormenta, pasamos por desierto, como lo decimos muchas veces,
Y necesitamos pasar por ahí para fortalecernos. Acuérdese también de José cuando fue puesto en la cárcel. ¿Para qué fue echado en la cárcel ahí? Para fortalecerlo, y llenarlo de fe, ¿no? Para lo que le tocaba después hacer. Sí. Por eso cuidado que en estos días quizás Dios esté haciendo algo contigo y creas que te ha abandonado y que estés pasando por momentos difíciles. Ojo, no te confundas. Quizás está ayudándote a tener fe y a fortalecer tu carácter, como lo estaba haciendo con los discípulos. Con los discípulos, sí, así es. Sí, como en los días de hoy, muchos de nosotros pasamos por este tiempo. Hay tiempos de refrigerios en el Evangelio, de refrigerios, de estar bien con Dios, de tener una intimidad, estar gozosos por estar con Él, pero también hay tiempos de pruebas, tiempos donde tenemos que pasar por pruebas. Eso es para que nosotros vayamos, como dice el pastor, vayamos cimentándonos en nuestra fe, ¿sí? Y vayamos fortaleciéndonos para poder llegar a su presencia también, porque dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la prueba, y ellos, el Señor les había estado enseñando todo el tiempo a sus discípulos de la fe, del reino de los cielos, pero en este momento Jesús quería que ellos se fortalecieran para poder poner en práctica lo que habían, por decirlo, ¿no? Lo que habían entendido teórico. Exacto. Lo que habían aprendido en teórico lo habían puesto en práctica, enseñándoles y fortalecer la fe. Bien, vamos al otro punto. Sí, vamos al otro punto. Jesús estaba en la popa durmiendo, descansando. Por eso como empezamos este versículo, de la gente que cansado de tanto ayudar a la gente, a los enfermos, todo, y pasemos al otro lado, él se acostó a descansar. Realmente, porque me imagino que multitudes, dice, no nos olvidemos nunca. De todos los lugares venían multitudes. Gente enferma en aquella época, ¿no? Sí. De distintos tipos de enfermedades, que hoy quizás sean las mismas, pero hoy hay médicos, estudios, y bueno, hoy hay otras cosas con las que podemos salir adelante, pero en ese momento era muy difícil. Bien, entonces él estaba durmiendo, decimos. Tranquilo, yo pienso que estaba tranquilo, durmiendo, y que a él no lo apretaba ni la tormenta, ni los vientos, ni la tempestad, que estaban pobres los discípulos, yo me imagino, ahí luchando con ese mar, con esas barcas que en ese tiempo, porque estaba la barca donde iba Jesús y otras barcas, dice, y así estaban ellos ahí luchando con ese mar. Y es la manera de reconocer la humanidad de Jesús, que estaba cansado, como decíamos, y que Jesús estaba descansando. Ahora, ¿por qué él estaba descansando? Porque tenía la fe en que era ¿quién? El Hijo de Dios. La misma naturaleza. La misma naturaleza. La misma naturaleza jamás le iba a hacer daño. Y él estaba descansando tranquilamente. Él no tenía problemas, pero sus discípulos sí, o sea que todavía les faltaba fortalecer la fe a ellos. Exacto. Ellos estaban luchando, peleando con ese mar, con esa tempestad, y bueno, y ahí yo me imagino que pobres habrán tenido mucha lucha con ese mar. Olas desde 6 metros dice que tenía ese mar, ese lago. Sí, lo dice así. Así lo dice cuando se leen las escrituras y se leen los contextos bíblicos de los eruditos, que dicen que hasta el día de hoy ese lago tiene esas tempestades. Sí. Bien, vamos al otro punto. Lo despertaron, dice. Ese es un punto. Ya tenían tanto miedo y veían tanto la presencia de la muerte en ellos, que tuvieron que despertar a Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado de que nos vemos en una tempestad y nos vemos en una dificultad tan grande que creemos que Jesús está dormido, que no nos contesta, que está dormido, y que lo pensamos así, pero Jesús no. Jesús está siempre con nosotros. Teníamos que recordar que 4 de ellos eran pescadores desde su niñez, desde su juventud. Dice que claro, que tenían su experiencia en ese mar, porque ellos estaban en ese mar. Desde la juventud dice que esos 4 tenían experiencia.
en el mar de Galilea. Y tenían experiencia también en las tormentas, porque dice que muchas veces se hacían este tipo de tormentas y el agua se manifestaba de esta manera en ese lugar. Y sus barquitas, como decíamos, eran muy, muy pequeñas, ¿no? Siquiera hubieran tenido las embarcaciones que tienen ahora los pescadores, eran pequeñas. Sí. Bien, vamos al último punto. Y yo no sé si quiere agregar algo más, pastor. Está perfecto. ¿Bien? Sí. Y bueno, entonces lo despertaron y él, ¿qué les dijo? Vamos a leerlo. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Bonanza. Eso para mí es una palabra como que en ese día estaba todo gris, tinieblas, las nubes, los relámpagos, las nubes llenas de agua, negras. De noche se oscureció de repente y de repente bonanza. En un momento nada más que Jesús dijo que todo se calmaba. Y en ese momento se hizo la gran bonanza. Por eso también en esta noche te estamos invitando a que si estás pasando por una tormenta, si estás pasando por una tiniebla, si estás pasando por una noche, que llames a Jesús. Llámalo a Jesús y Él va a hacer la bonanza en tu vida. La grandeza de que Jesús hace con las personas cuando los llamamos, ¿sí? Y después le dice y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tremendo. Sí, yo creo que muchas veces nosotros hablamos de la fe y decimos que sí, que tenemos fe, sí. Pero muchas veces tenemos que pasar por algunos lugares para conocerlo, para poder entender la magnitud de lo que Dios nos quiere enseñar como fe. Porque podemos decir, sí, unas olas de 6 metros, todo, pero si no vivimos ese momento de las olas y no las vemos y no vemos el peligro y no vemos eso que no hay forma de poder salvarse, entonces ahí es cuando recién empieza a actuar nuestra fe en nuestra vida. Sí. Por eso digo yo muchas veces que Dios nos lleva en distintos lugares a poder empezar a crear esa fe que nosotros necesitamos para los grandes milagros que Dios quiere hacer. Solidificar la fe. Exacto. Que nosotros tenemos. Sí. Mirá que nos dijo el Señor que teníamos que tener una fe pequeña como un grano de mostaza, que eso nos alcanzaba. Exacto. Y nos bastaba. ¿A cuánto nos falta? Pero también dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradarlo. Así que yo te invito en esta noche que tengas fe, que te cementes en una fe especial, en esa fe que tiene Jesús para tu vida. Y seguimos, dice, y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, pero se maravillaban de lo que había hecho Jesús, se maravillaban. Y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es para que realmente esté en nuestro corazón y saber lo que es. Es el Hijo de Dios, es el único que lo puede hacer. Sí. Es el único. Y muchos de los que han corrido sobre la vida han hecho milagros, pero no lo han hecho los hombres. Es Él a través de los hombres. Es Jesús. Y ellos querían saber quién era. Yo me imagino que se asombraban permanentemente, siempre se han asombrado todos sus discípulos y todas aquellas multitudes que lo seguían a Jesús, siempre ellos se quedaban maravillados, asombrados, porque eran cosas imposibles de poder creer que fueran realmente a suceder, pero sucedieron, para que tú también, que estás del otro lado, sepas que también hay un milagro en esta noche para tu vida. Como ese milagro de la gran bonanza que se hizo ese día, de noche a luz, de oscuridad, de tinieblas a luz, de noche a día. Tremendo. Y en un minuto, solamente lo que le tardó a Jesús hacer callar el viento y las aguas. Ese minuto nada más. El Señor en esta noche pone a prueba nuestra fe. ¿Sí? En el ámbito de una vida cotidiana como la de hoy, bueno, pero eso pasó en ese tiempo, no. Hoy el Señor te dice y te pone a prueba nuestra fe, como le pasó a los discípulos en ese momento. Nosotros estudiamos de las Escrituras y sabemos que ha hecho muchos milagros, y la magnitud de cada milagro, para cada milagro, como decíamos el domingo, Él tenía algo especial.
para manifestar ese milagro. Y las tribulaciones y las pruebas de nuestras vidas nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad para tener ese tipo de fe en aquel momento y que nosotros decimos y pensamos dominar muy bien, como pasaba en ese momento. Sí. Ellos decían, nosotros somos pescadores desde niños, desde jóvenes, y nosotros sabemos cómo es el mar, y nosotros conocemos el mar y conocemos el mar cuando se pone, también cuando se pone bravo el mar, cuando las olas empiezan a estar mucho más altas de lo normal, que también suele pasar quizás un viento y que también el mar empieza a tener un poco más de fuerza. Y ellos en ese momento, como te digo, una inutilidad y una incapacidad nos damos en cuenta en ese momento de que por más que seamos expertos en lo que estamos haciendo, en ese momento está actuando Jesús. Y en ese momento debemos dejarlo a Él, que Él nos enseñe a nosotros. Él hará. ¿Bien? Entonces, y en esta situación nos quita todo orgullo y nos quita todo autosuficiencia y nos quita toda la superioridad que pensemos que podemos llegar a tener, y así surge atrevernos a llegar al trono de la gracia. Exacto. De esa manera, cuando pasamos por tempestades, por pruebas, por luchas, cimentamos nuestra fe y eso nos ayuda a atraernos al trono de la gracia para poder pedirle a Él lo que realmente necesitamos. Preciosa la palabra. Precioso. Y es para que realmente la siembres en tu corazón, y es para que sepas que no importa la tormenta, como siempre te decimos, no importa la tormenta, no importa los desiertos, déjalo a Jesús que obra en tu vida. Descansa en sus brazos y espera, porque Él hará. Él hará. Bien, Hermosa así es. la palabra. Hermoso. Bien, bien, pastor. Vamos a estar orando. Bien. Y vamos a estar orando para que Tenga aumente fortaleza. la fe, como le dijo Jesús a Pedro. Voy a orar para que tu fe no mengue, para que aumente. Bien, vamos a orar. Los invito a que estén orando con nosotros y inclines tu rostro en donde estés, en donde te encuentres, y pongas tu mano cerca de la pantalla en donde estés, y podamos estar orando por tu vida para que el Señor aumente tu fe. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú obrando, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y que puedas aumentar nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos entender que solamente tú eres el dador de la fe, eres el dador de la vida, eres todo para nuestras vidas, Señor, y que solamente tú eres el único que puedes hacer lo que debes hacer en nuestras vidas. Señor, en esta hora aumentanos la fe, tanto a nosotros como a todos los que están escuchando esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta noche y clamamos, Señor, para que toda tribulación, para que toda tormenta, para que toda tempestad que haya en la vida de cada uno de nosotros, tú estés obrando, amado Dios. Jesús, amado, obra en nuestras vidas. Sabes que vamos a menguar en la fe, sabes que vamos a tener poca fe, porque tú lo conoces todo. Tú conoces todo de nuestras vidas, pero en este momento, Señor, necesitamos que nos aumentes la fe, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, Señor, de pandemia, de este virus, esta bacteria que nos está atacando día a día, Señor, pero que a los hijos de Dios nada nos tocará, como dice su palabra. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. Si tienes fe y crees en esta palabra, a ti no llegará y no te tocará. En el nombre poderoso de Jesús, a menos que así el Padre lo disponga. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Si has creído en esta oración y si has creído en esta palabra que te hemos en este momento entregado, y has creído en que hemos clamado para que tú tengas más fe, en este momento comienza a profetizar y a hablar en fe. Comienza a hablar en fe. A mí nada me tocará, a mi familia nada lo tocará, a mi hogar nada vendrá. Ningún virus, ninguna bacteria tocará mi hogar, tocará mi morada, porque la palabra de Dios lo dice en el Salmo 91. Te dejo para que lo leas al Salmo 91, para que veas que el Señor siempre a los que creen en Él y somos hijos de Él, nos guarda y nos cuida. El servicio desde casa, en este domingo tan especial como es el Día del Padre, deseamos que lo termines de disfrutar lo más
hermoso y en familia que puedas. Y nosotros, bueno, te esperaremos hasta el otro domingo. Dios los bendiga y bueno, no se olviden que el mejor papá que tenemos es nuestro Papá Celestial. A Él también le damos todo el honor y toda la gloria para que Él se manifieste en este día. Feliz día del Padre. Bendiciones. Bendiciones.